Muchas gracias, pastor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en su iglesia, predicando su palabra. Vamos a hablar sobre el ministerio de Jesús. Para poder entender el ministerio de Jesús, necesariamente tenemos que hablar desde cómo inicia su ministerio, que es después de su bautismo, por medio de Juan. Juan el Bautista era un profeta de Dios, era hijo de un sacerdote judío de nombre Zacarías y su esposa de nombre Elizabeth. Ellos eran de edad avanzada, ella no podía tener hijos, pero eran íntegros delante de Dios. Obedecían sus mandamientos, obedecían sus enseñanzas, y cuando somos íntegros, obedientes a sus mandamientos y sus enseñanzas, siempre somos parte de un plan divino de Dios. Es en el momento en que Dios, de una manera u otra, compensa tu fidelidad. En este caso, a Zacarías se le presenta el ángel Gabriel, el mismo que se presentó con María a anunciar el nacimiento de Jesús, y le dice que va a tener un hijo de nombre Juan, y que va a llevar el mensaje en el cual muchos se van a convertir a Dios. Básicamente, Zacarías no le cree, el ángel lo deja mudo hasta el día de nacimiento de Juan. Algo que me llama la atención dentro de la vida de Juan, que todo es consecuencia realmente de un milagro, es el día en que María visita a Elizabeth. Lo visita porque tengo entendido que había un parentesco entre ellas dos en una ciudad de Judá, allá en las montañas. Me llama mucho la atención este momento, que en el momento que se encuentran, que se saludan, que en el vientre de Elizabeth manifestó alegría Juan. Yo creo que más que alegría, reconoció que estaba en presencia del mismo Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad por parte de Juan el Bautista, que era un profeta de Dios, que le encargó que preparara el camino, del Mesías, que en este caso era Jesús. Parte de lo que predicaba Juan el Bautista era que se arrepintieran por el pecado. Hablaba de arrepentimiento, hablaba que era necesario que te bautizaras para que pudieras ser parte del perdón, para que pudieras recibir el perdón de los pecados. Hablaba también de que era necesario que produciéramos frutos, que se producieran frutos dignos de arrepentimiento. Decía que si tenías comida la tenías que compartir, si tenías vestimenta, igual lo compartieras, y que a los que cobraban impuestos dejaran de hacerlo. A los romanos le decían que no calumniaran y que no extorsionaran a las personas. A Juan se le preguntaba si era el Mesías, y decía que no, que después de él venía alguien más poderoso que él, que no era digno de desatar la correa de su calzado, que él bautiza con agua, y el que viene, que es Jesús, bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ahí estaba anunciando la venida del Espíritu Santo. El hecho de decir que bautizaba con fuego es que iba a haber una purificación espiritual por parte de Dios, que eso es lo que simboliza el fuego. El bautismo significa sumersión o inmersión en el agua. Según el idioma griego, el bautismo es un testimonio externo del cambio o transformación que tiene un cristiano internamente, de que es creyente de la muerte de Jesús y que cree en la sepultura y la resurrección de Cristo. Básicamente es un acto de obediencia que te lleva a seguir las enseñanzas de Jesús. Yo no sé, hermanos, cuántos de aquí hayan sido bautizados. No sé si incomodar un poquito. ¿Pudieran levantar la mano quienes no han sido bautizados? 2, 3. Qué bueno que hay gente que no ha sido bautizado, porque creo que esta palabra les va a hacer mucha falta.
Pero también nos hace falta a los que ya conocemos el bautismo, porque a través de esta predicación podemos salir y decirles que es importante que nos bauticemos de la misma manera como lo hizo Jesús. Bautizarte es un acto de fe. Es cuando crees en Jesús, que es tu Salvador, y que a través de Él podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Si tú te preguntas, hermano, ¿por qué te tienes que bautizar? Te contesto tan fácil como decirte que es un mandamiento de Dios. Y si es un mandamiento de Dios, nos sujetamos a la voluntad de Él. Otra forma, ¿por qué te tienes que bautizar? Es por seguir el ejemplo de Jesús. ¿Saben cuánto tuvo que caminar Jesús para irse a bautizar? Entre 75 y 90 kilómetros para irse a bautizar. Muchas veces nosotros no nos cuesta nada hacerlo. Aquí esta es una iglesia que en el momento que decidas aceptar a Jesús en tu vida, que quieras sumergirte en el agua, sepultando el pecado y emerger como una persona nueva, con una nueva identidad que te da el Espíritu Santo, en ese mismo momento lo puedes hacer. Muchas veces posponemos el bautismo porque sentimos que no estamos preparados para eso, porque tenemos miedo a hacerlo. Pero el bautismo estamos listos cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador. En ese momento estamos listos para aceptar a Cristo en mi vida. Muchas veces no nos bautizamos por lo que dirán los demás. Mejor ocupémonos y pensemos en qué es lo que dirá Dios cuando nos estemos bautizando. Hay que decirlo de la misma manera como se lo dijo Jesús. Cuando emergemos del agua dice, ese es mi Hijo amado, del cual tengo gran complacencia. ¿Y saben qué nos dice Dios también cuando nos bautizamos? Aquí está el Espíritu Santo. Te entrego el Espíritu Santo para que guíe tu vida, para que guíe tus pasos y te sostenga a través de ese camino que lleva a la salvación. Y también qué es lo que nos dice Jesús cuando somos bautizados. Nos dice, han sido renovados en mi gracia, han sido limpiados y renovados en mi gracia. Y también ¿saben qué nos dice Dios? Nos entrega la promesa de la vida eterna. Yo siempre recuerdo que en una ocasión, llamada con Cuña Quirós, saliendo, siempre estoy cuestiono las cosas y te digo yo que para mí lo más difícil para aceptar ser cristiano era bautizarme. Y ella de una manera, con mucha inteligencia, porque conoce muy bien la palabra, me hizo ver que era necesario que lo hiciera, porque la palabra así lo decía. Y ese fue el proceso más difícil para mí, bautizarme. Sentía pena hacerlo, a lo mejor me faltaba valor, pero ese fue el proceso más difícil. Y algo simpático que quiero compartir, que el día que acepté bautizarme fue el día que yo cumplía años, un 8 de diciembre. Y recuerdo cuando mi pastor Víctor Banda me sumerge en el agua. Y después que emerjo del agua, al salir me dice mi esposa, oye, ¿no te tuvo muy poquito abajo del agua? No sé qué pensaba de mí, yo creo que me veía tan perdido que ya estuviera perdido unos 10 minutos a punto de ahogarme, no sé. Pero fíjese lo interesante de esto. Yo normalmente acostumbro a mi esposa al salir de la casa leer un pasaje de la Biblia. Hay ocasiones que me estoy cambiando y está leyendo la palabra. Y me sentaba a ir antes de irme para que terminara. Y le digo con sinceridad, yo creo que la mayoría de lo que escuchaba no lo entendía. ¿No lo entiendes? Y después de que acepté el bautismo en mi vida, que resucité como Cristo, así como una persona nueva, la palabra la entiendo con claridad. Puedo leer un versículo y claramente puedo decir de qué nos está hablando el Señor. Puedo escuchar la palabra, puedo escucharlos predicar y prácticamente entiendo todo lo que escucho. Anteriormente no era eso en mí. Me llamaba mucho la atención cuando escuchaba predicadores que tenían facilidad de comunicar su palabra, pero realmente salía y la mayoría de eso no lo entendía. Eso es lo que hace el Señor cuando aceptas a Cristo en tu vida.
esa oscuridad que te impide conocer a Jesús, en ese momento se te quita de tus ojos y puedes ver con claridad cuál es el camino que te lleva a la salvación. Muchas veces creemos que el camino que nos lleva a la salvación es porque somos buenas personas. Lo que nos lleva a la salvación es la gracia y misericordia de Dios. Ahorita hablaba el pastor de quiénes somos salvos, pues los que nos arrepentimos por el pecado, lo que nos reconciliamos con Dios a través del arrepentimiento y el bautismo. En ese momento es cuando podemos ser salvos y recibimos la promesa de la vida eterna. ¿Y saben quién tiene poder para dar la promesa de la vida eterna? ¿Quién es la fuente de la vida eterna? Se llama Jesús de Nazaret. Ese que se bautizó en el río del Jordán, que tuvo que caminar 100 kilómetros. Y nosotros lo único que siempre estamos pensando, el qué dirá. Porque nos falta un compromiso verdadero con el Señor. Y si realmente te quieres comprometer, es a través del bautismo. Porque cuando eres un hombre íntegro y de palabra, ya no hay vuelta atrás. Permanece en ese camino que trazó Jesús. Ese camino que nos lleva a la salvación y que es la vida eterna. Cuando Juan iba a bautizar a Jesús, él no quería hacerlo. Decía que no era digno de hacerlo. Que al contrario, Jesús es el que lo tenía que bautizar. ¿Y qué le dice Jesús? Lo tienes que hacer porque es para que se cumpla toda justicia. Y es la única forma que se dejó ser bautizado. ¿Y qué pasó cuando fue bautizado Jesús? En ese momento se manifestó la divina Trinidad. Se abrió el cielo y del mismo cielo bajó una paloma que representaba el Espíritu Santo y una voz que decía del cielo, una voz del Padre que decía: ese es mi Hijo amado del cual tengo gran complacencia. Y el tercero, el Hijo de Dios. No tenía pecado Jesús. Él no necesitaba bautizarse. ¿Saben por qué lo hizo? Para ser un ejemplo para todos los demás. Nosotros entiende que con el bautismo dejamos ahí el pecado y adquirimos una nueva identidad como cristianos. Somos una nueva persona. Yo siempre les platico que en una ocasión estaba predicando en la presa y cuando se acerca una señora y me saluda y me dice: lo conozco, Rafael Catarino Marínez Daniel. La verdad, cuando dijo todo mi nombre, dije: ¿cómo me habrá conocido esta señora? Gracias a Dios tenía el púlpito para decirle ahí que a lo mejor la persona que conoció antes era una persona anterior que había muerto ahí en la sepultura, ahí en la bautismo. Nueva persona somos cuando nos bautizamos en Cristo. Y si realmente quieres ver el poder de Dios que transforma, después del bautismo te vas a ver o vas a conocer el poder de Dios, porque vas a sentir el Espíritu Santo en tu vida. Yo recuerdo que no tenía ni 2 o 3 días, iba manejando y volteo con mi esposa, dije: voy a predicar, voy a hablar del agradecimiento y voy a hablar de esto y de otro, y dije: anótalo, mándamelo como un mensaje para recordar los temas que voy a usar. Yo nunca pensé que esto iba a estar en un púlpito. Tú nunca sabes de qué manera te va a usar Dios dentro de su plan perfecto de Dios en tu vida. Tienes que aceptar a Dios en tu vida. La muerte es impredecible. No sabes hasta cuándo podemos estar aquí. Aceptemos a Dios en nuestra vida. Tengamos un compromiso verdadero y aceptémoslo bautizándonos de la misma manera como lo hizo Jesús. Jesús, después de su bautismo, pasó varias pruebas espirituales. Les leo Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también:
no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Claro que vamos a ser tentados, de la misma manera como fue Jesús. Pero la única forma de vencer la tentación es a través de la palabra del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Jesús usó la palabra del Señor para defenderse ante el enemigo, ante la tentación. En el momento más vulnerable se encontraba Jesús físicamente, 40 días y 40 noches ayunando. Pero la entereza y fortaleza y el espíritu de Jesús siempre estuvo firme. No había nada que lo pudiera quebrantar. Sabía él de qué estaba hecho. Sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el mismo Dios. Vamos a sufrir tentaciones durante nuestro proceso. ¿Y saben cuándo es cuando más se presentan? Después de que aceptamos a Cristo en nuestra vida. En ese momento van a venir las verdaderas pruebas de fe en Dios. Porque todo está bien, todos tenemos fe cuando todo funciona. Porque tenemos salud, porque tenemos familia, tenemos dinero, tenemos un vehículo, qué sé yo lo que tenemos. Pero cuando nos falta algo de eso, o todo de eso, ahí es cuando la fe va a ser probada. Y muchas veces vamos a ser tentados porque el enemigo ya nos veía como parte de él. Ya sabía que estábamos condenados a estar en el infierno. Y saben que el día que aceptamos el bautismo, ese día hay fiesta en el cielo. El Señor se goza de ver que alguien de un alma perdida aceptó el camino para la salvación a través de su Hijo Jesús. Después del bautismo de Jesús, después de sus tentaciones de 40 días y 40 noches, empezó su ministerio. Jesús fue alguien que nunca fue dueño de nada, nunca tuvo ninguna propiedad, nunca escribió un libro, nunca tomó un puesto político ni le dio ningún ejército. Nada de eso hizo Jesús. Pero en cambio, durante su ministerio, lo seguían multitudes, asombrados con sus enseñanzas y sus milagros. Al tiempo que se mide con un antes y después del nacimiento de Jesús. De esa manera marcó Jesús su vida en la tierra. Algo que nos tenemos que retomar es cuando Juan el Bautista, después de que él decía que era el Cordero de Dios, decía que él es el Cordero que paga el pecado por el mundo, después de que decía que el Mesías no era él, que venía alguien más poderoso refiriéndose a Jesús, les decía que el que tenían que seguir era Jesús, después de bautizarlo, que dio la divina Trinidad. Pero después de todo eso, Juan el Bautista dudó. En el momento en que estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos y le preguntaran a Jesús si él era el que venía, si él era el que esperaban, o había alguien más a quien tenían que esperar. Imagínense, después de haber percibido la presencia de Jesús en el mismo vientre, de ver la divina Trinidad, de decirles que es el Cordero de Dios que paga el pecado por el mundo, Juan dudó. Así vamos a dudar nosotros. No sé en qué momento de tu vida vas a dudar que Dios no está ahí, porque las cosas no salen como nosotros creemos. Pero todos somos parte de un plan perfecto de Dios. Lo único que necesitamos es creer en Él. No nada más creer, como les digo, sino creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios, somos obedientes, guardamos silencio y callados ante la prueba, porque el Espíritu Santo nos fortalece. Que eso es parte de lo que nos entregó Dios cuando lo aceptamos mediante el bautismo. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Con gracia, con paciencia, le dijo: diles que los que eran ciegos ya ven, los que eran sordos ya escuchan, los mudos pueden hablar, que los leprosos han sido limpiados, que he resucitado muertos. Ve y dile lo que has visto.
El mejor ejemplo lo hizo Jesús. El mejor testimonio de que era el Mesías, el Hijo de Dios, era con sus enseñanzas y sus actos maravillosos. Pues Juan, un profeta de Dios, dudó de Jesús. Va a haber momentos que vamos a dudar, pero en el momento de la duda debemos de quitarla a un lado, arrancarla de nuestro corazón y de nuestra mente y no dejar de mirar a Jesús. No dejar de ver al que camina sobre las olas, que es Jesús. Que no nos pase de la misma manera que le pasó a Pedro, que se bajó de la barca y caminó con dirección a Jesús, y cuando empezó a ver las circunstancias tuvo miedo y se hundió. Nosotros no dejemos de mirar a Jesús y veremos el brazo poderoso de Jesús. Muchas veces va a ser así como lo dijo el pastor. Nos va a tener que sostener en sus brazos poderosos, y de la otra forma lo único que va a hacer es extender su mano. Pero necesitamos estar ahí conscientes, con discernimiento espiritual, para ver la mano poderosa de Dios. Porque cuando no estamos en el camino del Señor, cuando nos agobian las circunstancias y todo lo que nos rodea, todo el problema, la enfermedad, el dolor, la angustia, en esos momentos perdemos de vista a Dios. Y la única forma de no perder de vista a Dios es a través de su palabra, mediante la oración, la comunión permanente con el Señor. También vamos a hablar del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, que era parte del Sanedrín, era un consejo religioso que dirigía los asuntos civiles o religiosos, que él sabía que él era un enviado de Dios. El encuentro entre Nicodemo y Jesús era un reconocimiento a Jesús como el maestro, lo vio como tal. Había mucho la atención cuando Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo, y él dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo si ya estuve en el vientre de mi madre? ¿Cómo es nacer de nuevo? Así está su visión, aunque eran estudiosos de los mandamientos, de la palabra del Señor, realmente no conocían a Dios. Ya les he dicho otras veces, ellos estaban buscando a Dios en un templo mientras estaban afuera Jesús predicando en sus calles. De esa manera Jesús le explica que tienes que nacer de nuevo, recibir un cambio en tu corazón. Y así nosotros, la única forma que podemos entender y tomar ese camino de Dios es naciendo de nuevo. Y el nacimiento de nuevo es a través del bautismo. A través del bautismo con el ejemplo de Jesús. Jesús habló de la importancia de la fe. El día de ayer estaba leyendo, no sé si igual ya lo han escuchado, que dice que cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, normalmente nosotros medimos la fe con el tamaño del grano de la mostaza. El grano de la mostaza es una semilla diminuta. Y dice que Jesús no se refería al tamaño de la mostaza, sino que fuéramos como la mostaza. Que la mostaza, que la puedes pisotear, la puedes quemar y sí, vuelve y brota. Y que brota de una manera rápida y haces un árbol enorme, la mostaza. Y que algo que dice que la mostaza es un grano que no es híbrido, que no se puede mezclar con ninguna otra semilla. Eso significa que nosotros tampoco debemos mezclar la fe con nadie más. Les decía el otro día de esa señora que traía colgada en su cuello la Santa Muerte. Parte de lo que le dije fue eso. Le dije, usted va a ver el poder de Dios en su vida y usted va a adjudicar su fe a esa figura que trae colgada en su cuello. Eso es lo que va a hacer. Está mezclando la fe, el poder de Dios, con alguien más. Y aquí, el autor y consumador de la fe se llama Jesús. Es al único que debemos creer y seguir. También el Señor le dice ahí a Nicodemo que Él es la luz que revela la verdad, y que aquellos que rechazan su luz están perdidos en la oscuridad, y que Él es la verdad y la vida eterna. Esto nos enseña el carácter de Dios. Porque para que se haya reunido Nicodemo con Jesús en la noche, en un lugar apartado de los demás, pues era claramente se hace ver que Nicodemo no quería que lo vieran con él.
porque él no quería que lo vieran con Jesús. Lo hizo a escondidas. No lo hizo público. Pero ¿saben la misericordia de Dios? Dios siempre quiere que todos seamos parte de su reino. Y Dios, Jesús, fue a ese lugar a solas a hablar con Nicodemo para que vean la gracia y misericordia de Dios. Ahorita el pastor hablaba de la salvación. Todo es por la gracia y misericordia de Dios. La gracia y misericordia de Dios es grande. Y cuando somos bautizados, somos limpiados y renovados en su gracia. Cuando somos bautizados, recibimos la gracia santificadora de Dios. La gracia santificadora de Dios significa que es cuando buscamos la semejanza a Jesús. Buscamos ser igual a Jesús. Y si tú te preguntas, pues yo nunca voy a ser igual a Jesús, no va a haber nadie que sea igual a Jesús aún y así te bautices. Pero sí te digo una cosa, que eso es parte de lo que tienes que hacer para ser parte del reino de los cielos. Y el único que tiene el poder para transformar tu vida, se llama Jesús. Y si tú quieres ser parte del camino, tomar ese camino angosto, es a través de ese bautismo. No esperes más. No esperes más. El tiempo se acaba. Y va a ser triste estar acostado en una cama y dices, yo quiero bautizarme, y que ya no puedes mover tu cuerpo y lo quieres hacer. Igual lo vas a poder hacer. No esperes más. Toma el camino de Dios y recibe la bendición del Espíritu Santo. Recibe la promesa de la vida eterna. Sé limpiado y restaurado en la gracia de Dios a través del bautismo, para que puedas emerger como una persona nueva. Esa es la gracia y misericordia de Dios, porque Dios quiere que todos seamos parte del reino de los cielos. Hablemos también del paralítico que fue sanado, que bajó a través del techo. También la fe del Señor. Imagínense delante de los fariseos y los escribas decir, yo perdono tus pecados. Claro que impactaba las palabras de Jesús. ¿Cómo es posible que Él venga a perdonar pecados? El único que perdona los pecados es Dios. Pero estaban en presencia de Dios y así lo veían. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Que te diga que se levante y que camine. Pues levántate y camina, le dice al paralítico. Se levantó y caminó. Y ni así veían a Jesús. Estaban cegados por el ritualismo, por el poder, que perdieron de vista lo más importante. De lo más importante es el amor a Dios y a nuestros semejantes. Ellos perdieron de vista a Dios. Los milagros de Jesús nos enseñan la importancia de la fe, lo que es la perseverancia. Y hablemos de la samaritana del pozo. A mí me llama mucho también la atención ese pasaje de la Biblia, porque una mujer no tenía más que ir a recoger agua a un pozo, y Jesús se hizo encontrar y le pide agua y le dice, ¿cómo es posible que tú me hables a mí? Pero los samaritanos no nos hablamos. Y dice, lo único que quiero es que me des agua, y si tú y yo sabes que yo te puedo dar, pero agua de la vida. Le dice Jesús, voy a tratar de resumirlo. Yo te puedo dar el agua de la vida. Y le dices, ¿cómo? Si no tienes cubeta, si el pozo está muy profundo, ¿cómo me vas a dar agua de la vida? Y le dicen que si supieras quién es el que está contigo. Y de ahí aparece la comparación de Jacob y todo. Y Jesús ahí es la primera persona, al menos así lo sé, no sé aquí los muchachos que conocen la palabra mejor que yo, y les dijo, yo soy el Mesías. La primera evangelista que tuvo Jesús fue esa mujer del pozo, que salió corriendo a su pueblo y decirles que conocía todo de ella y que este debía ser el Mesías. Fue la primera evangelista de Dios. Con un pequeño diálogo que tuvo Jesús con ella, transformó su vida. Y nosotros estamos aquí domingo, miércoles, viernes, qué sé yo, y no transformamos nuestra vida. No somos capaces de ir a hablar de las buenas nuevas. No somos capaces de ir a decirles a los demás que es necesario que acepten a Jesús en su vida para que puedan ser parte del reino de los cielos. Que es necesario aceptar el bautismo en nuestra vida. Que perdamos el miedo, como yo lo perdí en un momento. Ese fue el momento más difícil para mí, perder el miedo al bautizarme. Sé lo que sienten, sé lo que es.
Me crié en una familia católica. Soy el primer cristiano de la familia Marín y Daniel. El primero. Pero si queremos ser primeros, si queremos ser parte del libro de la vida que es ser nuestro nombre, tiene que ser de la manera en que nos señaló Jesús. De la manera como nos señaló Dios en su libro, que es la Biblia. Jesús. No fue fácil la vida de Jesús. Desde su nacimiento era difícil la vida de Jesús. No podía nacer. No había un lugar donde estuviera Jesús. Y hasta la fecha no hay un lugar para Jesús en nuestras vidas. Muchas veces no hay lugar. Estamos agobiados por la vida, por la ansiedad, por las ocupaciones, por las cosas del mundo, y perdemos de vista lo más importante que es Dios. El otro día estaba conmigo una persona y decía, pues voy a ir a una caravana y voy a comprar esto, voy a ir a los Estados Unidos. Y le digo, ¿y luego? ¿Cómo? Digo, sí. ¿Y Dios? Bueno, yo creo en Dios a mi manera, yo sé que hay un Dios, y empezó a explicarlo de una manera él muy filosófica. Le dije, no, esto no tiene vuelta de hoja, nada más hay un solo Dios, y es a través de Jesús para poder llegar. Estás ocupado por las cosas del mundo, crees que eso es lo más importante, comprar un vehículo, irte a Estados Unidos y andar viajando. Lo más importante es aceptar y asegurar la vida eterna. ¿Esto de cuánto tiempo podemos durar? Allá estamos hablando de vida eterna. No va a haber fin. Y si vida eterna significa gozo y felicidad, no va a haber sufrimiento, no va a haber cargas. No va a haber nada, vamos a sentir el gozo y vamos a ser reconciliados con Dios. En ese momento lo vamos a estar viendo cara a cara. Jesús es unido a reconciliarnos con Dios, por eso murió en la cruz. Pero vamos a estar donde nunca debimos haber salido. Donde nunca debimos haber salido. ¿Qué pasó cuando salimos por el pecado? Perdimos el hogar. Eso era nuestro hogar, el jardín del Edén, lo perdimos. Perdimos nuestra inmortalidad, nosotros no íbamos a morir. Pues ya no vamos a morir. Y vamos a tener felicidad y gozo adorando al Señor. Amén.